Capítulo 1. Cuando vi a Catherine por primera vez, ella lucía un vestido de colores carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano. Noté que las suyas ya estaban frías y húmedas, lo cual confirmaba su ansiedad. En realidad, había tenido que reunir valor durante 2 meses para pedir esa cita conmigo, pese a que 2 médicos del personal, hombres en quienes ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda. Finalmente, allí estaba. Catherine es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio, medianamente largo. Por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital donde yo era jefe de psiquiatría. También se ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar para mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había tras el diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio semicircular. Catherine se reclinó en su sillón, callada, sin saber por dónde empezar. Yo esperaba, pues, prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos, empecé a preguntarle por su pasado. En esa primera visita, comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de 3 hijos, criada en el seno de una familia católica, conservadora, en una pequeña ciudad de Massachusetts. Su hermano, 3 años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando comenzamos a hablar de los síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua, tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También le asustaban los aviones y la oscuridad. La aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos, esos miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo sola, dormir en el amplio ropero de su apartamento, sufría 2 o 3 horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado. Se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los medios y los síntomas la iban paralizando, cada vez más mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de sus sentimientos. En el curso de los años ya había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez, buscando raíces originarias de sus problemas. Por lo común, este tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad. En caso de ansiedad, y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad, para que estuviera así más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes y hasta medicamentos depresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos, si acaso.
No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse o disimular o enmascarar los síntomas. Durante la primera sesión, yo trataba con suave insistencia de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especialmente traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos en su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar. Iban emergiendo fragmentos aislados de memoria. A los 5 años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien la empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo que incluso antes de ese incidente no se había no se había sentido nunca cómodo en el agua. Cuando Catherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba su familia hizo que fuera necesario consultar con un psiquiatra y someterla a electrochoque. Uf. Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Catherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Catherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con muchos muchachos y también mantenía un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y las prácticas católicas tradicionales sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y la validez de su credo. Estaba segura de que si una era buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería compensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindús. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultistas, porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica de laboratorio, contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa. Catherine consiguió un puesto en Miami, en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó la primavera de 1974 a la edad de 21 años. La vida de Catherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado a sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí, conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con 2 hijos, diferente en todo
en todos los hombres con quien había salido. Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en él que despertaba las pasiones de Catherine, como si la hechizara. Por la época en que ella inició la terapia, su relación con Stuart iba por el 6.º año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras para calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward Paul. Ed era un bondadoso pediatra a quien Catherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en una estrecha amistad. Catherine habló francamente con Ed, le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con alguno de mis asociados. Cuando Ed me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Catherine. Aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas muy capacitados, sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbe mucho, olvidé la llamada de Ed. Los miedos, las fobias de Catherine empeoraban. Al doctor Frank Acker, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine, que volvía en su propio automóvil a casa. Cercana a ese pequeño hospital, siguiendo un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que le hables ahora mismo con el doctor Weiss», le gritó por la ventanilla, sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada ahogándose. En el segundo sueño, se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro, donde tropezaba y caía sobre las cosas, sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de transformarse por completo, de que esa mujer asustada y confundida, sentada frente a mi escritorio, sería el catalizador, ni de que yo jamás volvería a ser el mismo. Ay, que está interesante esta historia. Este es el fin del primer capítulo. Está muy interesante. ¿Por qué? Porque acá se estudia, o sea, se explica quién es este personaje que nos presentaron en el prólogo del libro, ¿cierto? Catherine, una niña que está con trastornos de ansiedad, con trastornos por miedo, con trastornos de sueño. Entonces,
visto desde el punto de vista médico, médico psiquiatra, imagínate, está hablando de esto, lo escribió un psiquiatra. Son patologías súper fuertes en el aspecto de que como ella tenía tanta fobia, ni siquiera podía tragar pastillas. Entonces, ¿cómo, cómo abarcas un paciente al que no se le puede medicar? ¿Cómo abarcas un paciente que está con todos esos miedos? Que por muy psiquiatra que sea, ¿cierto? Todos los pacientes son diferentes y van encontrando estas historias en el camino y cómo abarca esta persona en su vida, cómo es, nos está contando cómo llegó esta persona a su vida, en el estado que está llegando a la vida de este psiquiatra y de la manera, porque la enviaron, como dijo el otro psiquiatra o el otro médico, la envió así como autoridad, anda, háblale al doctor Weiss, ¿sí? Y esto es lo que nos deja deslucidar la primera luz de cómo cuando el universo nos une, va a poner todas las personas y los momentos correctos, de formas correctas y con los tonos correctos para que nosotros tomemos acción muchas veces. Así que vamos a dejar hasta acá este primer capítulo. Te agradezco mucho que me estés siguiendo. Te voy a pedir que por favor me dejes en los comentarios qué te va pareciendo esta lectura para que así me ayudes a mover el canal y esta información que es tan bonita, que es tan valiosa, que más adelante van a ir dilucidando, se pueda llegar a muchas más personas. ¿Ya? Muchas gracias.